Entonces, otra vez, recapitulo todo, ¿no? Sí. Ya bueno. Bueno, amigos, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Como decía, estamos para presenciar y escuchar el contenido de una novela maravillosa de una mujer excepcional, que es Alicia Muñoz Alabao. Yo la he bautizado como la escritora del sentimiento, de la empatía, de las emociones. Yo creo que casi todos la conocemos, pero siempre es importante remarcar su currículum, su trayectoria. Entonces voy a dar lectura a lo que me he bajado de internet, que está por ahí. Entonces vamos a hablar un poquito de Alicia Muñoz, que es licenciada en Filosofía por la Universidad de Valencia, aunque desde siempre su pasión fue la literatura. Así me lo dijiste en una entrevista. No se decidió hacer pública su obra hasta el año 2006, cuando se presentó a un concurso de relatos del Colegio de Licenciados de Valencia y ganó el segundo premio. En la actualidad imparte clases de secundaria y bachillerato de filosofía y lengua castellana. Su primera novela, de título Ponerse las alas, se publicó en 2012. Y es una historia sobre vida de mujeres que superan sus dificultades a través de una metamorfosis en la que deciden pasar a pensar por sí mismas y unir sus fuerzas a través de la amistad. También ha participado en libros de relatos con otros autores, Golpe a la corrupción y Golpe a la violencia de género, en la editorial Atlantis y con el grupo Generación Bibliocafé. Ha colaborado asimismo en varios de sus libros y sus últimas obras han sido Por amor al arte, un libro sobre obras de arte y museos, y 016 relatos que se deben contar, que trata sobre el tema de la violencia de género con el que está luchando Alicia. Yo me he leído el libro, tengo mucho que decir de él y voy a compartir con ustedes las impresiones de esta lectura, y se lo dije a través de un chat privado que lo voy a divulgar porque creo necesario, y esto es lo que me salió. Los duelos compartidos. Cuando la pérdida, la ausencia o la muerte nos deja abatidos en cuerpo y alma, sin saber qué hacer o pensar, solo nos queda la literatura para buscar identificación con el padecimiento de otros, porque no solo nos ocurre a nosotros, aunque lo parezca. O quizá, si tenemos un poco de facilidad para expresarnos, plasmar por escrito lo que nos sucede por dentro, nos hace sentirnos comprendidos en este tipo de emociones, la llamada literatura de duelo. Yo creo que sí. Sobre todo cuando nos aislamos en este fatídico momento de todo y de todos, porque nos fastidia o incomoda la compañía del resto. Pues nos resistimos a creer que con la presencia de otros nuestro dolor puede mitigarse y negamos cualquier posibilidad de ser comprendidos en una gota en medio de nuestro vasto océano de sufrimiento. En estas circunstancias, algunos no admitimos la empatía. Nadie puede ponerse en nuestros zapatos, ni sufrir como nosotros en la misma medida. De allí la importancia del libro de Dolientes y Duelos, porque acompaña sin invadir, hablándonos en silencio, respetando nuestras pausas y viendo sin ver nuestras lágrimas. Alicia postula que la literatura puede servir de terapia, y le doy la razón. El hecho de saber y comprobar que a otros les pasa o ha pasado algo semejante puede obrar de bálsamo, en un primer instante de alivio y más tarde de curación. Dolientes y Duelos es una obra consistente en 17 relatos que abarcan toda una complejidad de situaciones relativas a estas emociones y sentimientos que nos embargan, estamos expuestos a lo largo de nuestra existencia. En ese sentido, destaco su valor al abordar el tema de los dolientes, los duelos y su amplia gama de personajes y situaciones, teniendo en cuenta que a un amplio sector de la población occidental le resulta morboso tratarlos o simplemente pasa o huye de él. No nos gusta tocar el tema de la muerte ni de ningún tipo de pérdida. Se ignora, se soslaya, se censura, se aparta, no existe.
Si la muerte física se tiende a ocultar o se aborda de puntillas, ¿qué pasa con la de índole emocional? Cuando muere un amor o renunciamos a él, o vemos culminar una etapa por decisión propia o ajena. ¿Cómo tratamos o abordamos esas pérdidas que no se ven? Eso es peor porque no es algo evidente o palpable, se lleva por dentro. Y muchos prefieren vivirlo en su fuero interno. Y de esto también nos habla Alicia. Otro aspecto inédito de su libro es el duelo emocional, jamás reconocido como tal a la hora de referirse a esta categoría. Al respecto, Alicia, en una entrevista que me concedió, señaló: los duelos se asocian normalmente a la muerte física, pero hay otras muchas situaciones que producen un proceso de duelo y que a veces se entienden menos. Se ve normal el duelo ante la muerte porque es un acontecimiento extraordinario, único y último, ante el que todo el mundo se conmueve y todos te comprenden. Sin embargo, una pérdida emocional es en ocasiones más difícil de digerir, ya que la persona no ha desaparecido, aunque lo haya hecho de tu vida, y también se ve como un fracaso difícil de asumir y de reconocer. Eso me lo dijiste, Alicia. Quiero destacar entre todos los relatos a 3 que tocan importantes duelos que he visto y he vivido de cerca. De allí que me afecten de manera especial. Alicia, amigos. Relato Julio en Santiago. De allí que viene mi pregunta. ¿Por qué los seres humanos tendemos a vivir algo, por ejemplo, un amor, a sabiendas que las circunstancias no están de nuestro lado o en el peor de los casos vamos a salir perdiendo? ¿Por qué pasan esas cosas, Alicia? El protagonista es consciente del final y que vivirá por siempre con la sensación de que dejó ir algo importante sin luchar. Consecuencia, un duelo que se lleva impreso en la piel como un tatuaje. Otro de tus relatos que me removió el corazón fue Querido Papá, realizado de manera epistolar, donde la protagonista mantiene comunicación con su padre fallecido. Ella no acepta que él ya no esté más a su lado, y su resistencia al nuevo estado de las cosas casi rompe con su cordura y ligazón con la realidad, un hecho que se da muy a menudo en nuestra realidad para una amiga. Un relato que me dejó llorando, tú lo sabes. Lo más triste de alguien que sobrevive a un ser querido es no haberle podido decir todo lo que quería por miedo, vergüenza o falta de valentía. Desde confesiones amorosas, secretos, rencores, odios, etc. Y con esto quiero terminar con un mensaje dirigido a Alicia tras leer su libro y ver que me había mencionado esos agradecimientos. La verdad que me sorprendió muchísimo que pusieras aquí mi nombre. Para una amiga es un relato que me dejó devastada por describir con exactitud todo lo que siento por una amiga que ya no está. Se fue hace 3 años y aunque nos caímos mal cuando cruzamos la palabra, hubo suerte de compartir trabajo y eso nos acercó. Y nos conocimos más a fondo y supimos que nuestras heridas eran comunes. Y eso, como sabes, unifica las almas. Se llevó a la tumba mis secretos y yo repaso los suyos cada día. Nos dijimos un día que quien quedara viva podría ser el reportaje completo de la otra. Logros y lo que quedó por hacer. Y que tendría el privilegio, previo análisis, de descubrir cuál había sido su misión existencial. Lástima, no he podido hacerlo. Y es porque termino renegando, derramando lágrimas y preguntándome por qué ella, si tenía tanto por hacer y disfrutar. Ver cómo su hijo era feliz en una nueva relación y conocer a su primera nieta.
fue la mujer más sexy, trabajadora y creyente en el amor que conocí en mi vida. La extraño. La última vez que hablamos estaba en cama, loreamos, como se dice en Lima, hasta que se quedó dormida. Así la recuerdo. Volví a España y a la semana me dan la noticia de su muerte. Padecía de cáncer de huesos, pero se la llevó una herida en el páncreas que se resistía a cerrar. Ella me duele como me sigue doliendo mi padre. Y digo que terminé llorando tu libro porque tu último relato también habla de lo que padeció mi familia con la pérdida de mi padre. Creo que todos, para sobrellevarlo mejor, se han hecho a la idea de que continúa de viaje y que de un momento a otro llegará, como era normal. Y han pasado más de 30 años en mis brazos y tuve que darle la noticia a todos y preparar su copa. Mamá se desconectó su mente por meses y mi hermano el menor se aisló por completo. Alicia, me inclino a tu sensibilidad y talento. El libro remueve sentimientos, emociones e incluso pone a prueba tu razón. Mucho por entender y aceptar. La vida es hermosa, a pesar del dolor y las heridas. Y es posible seguir adelante con el buen estado de por vida en nuestro corazón. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, ahora doy muchas gracias. paso a Alicia, o lo que quieran compartir con nosotros sobre dolientes y duelos. Creo que hemos sido alguna vez dolientes y hemos atravesado nuestros propios duelos, tanto físicos como emocionales, como muy bien plasmas en el libro. Te dejo la palabra. Bueno, yo creo que después de escucharla habéis entendido por qué la he elegido como madrina de la presentación, ¿no? Es muy emocionante oírla, por eso quiero darle las gracias muy especialmente a Elga, porque ha sido una de las personas grandes descubrimientos que he hecho a raíz de mi incursión en el mundo de la literatura y una de las personas que más ha confiado en mí, en mi trabajo y me ha animado a seguir adelante. Me ha dado seguridad y me ha hecho confesiones que considero íntimas y por eso yo creo que ya somos amigas. Quería también agradeceros a vosotros que hayáis decidido compartir este ratito con nosotros. Estaba anunciada para la presentación la presencia de Alberto Soler, que es un amigo mío psiquiatra y que nos daba el punto de vista profesional de cómo atravesamos los duelos, pero por motivos de salud no puede acompañarnos. Bueno, quería contaros un poco en primer lugar cuál ha sido mi trayectoria como escritora, que ahora ya parece que me lo voy creyendo un poco, ¿no? Soy escritora, que comenzó bastante recientemente, hace 4 años, cuando publiqué mi primera novela. Y bueno, yo había escrito desde siempre me había gustado escribir, pero nunca me había decidido a hacer público lo que escribía. Tenía mucha vergüenza y pensaba que eran cosas mías y bueno, iban a parar al cajón, como decía Vicente Marco el otro día, ¿no? Libretas, diarios y papelorios que no pensabas que tuvieran ningún valor. Pero bueno, me decidí a enviar un relato a un concurso sin decírselo a nadie y bueno, me dieron un segundo premio. La verdad que eso me animó bastante. Pensé que si unos profesionales, personas que entendían algo, reconocían lo que yo escribía, pues bueno, que igual no lo estaba haciendo tan mal, y a partir de ahí ese relato fue el que acabó convirtiéndose en mi primera novela realmente, porque muchas de las personas que lo leyeron me animaron a seguir contando la historia de esas dos protagonistas que acababan en el relato sin saber muy bien lo que iban a hacer con sus vidas. Y bueno, y a partir de ahí pues fue como empezó todo. Lo mejor de haber publicado hace 4 años la novela, sin duda, ha sido pues eso, haberme encontrado a personas como Elga y muchos otros compañeros y bueno, y conocer gente que comparte tus mismas inquietudes, con quienes aprendo mucho, pasamos muy buenos ratos, vamos a presentaciones, vamos a recitales, vamos a cursos y de alguna manera pues en esa tarea tan solitaria que es la escritura, pues ya no te sientes tan sola, te sientes muy comprendida, muy acompañada
bueno, y te enriqueces muchísimo como persona. El tema de este libro de relatos no surgió de una manera meditada, no me propuse exactamente escribir sobre el tema de la pérdida ni el duelo, pero me he dado cuenta de que escribo de dos formas, ¿no? Cuando participamos en los relatos de Generación Bibliocafé, que son un grupo de autores fundamentalmente valencianos o de Valencia Escribe, pues es un poco una literatura un poco más de juego, ¿no? Con una temática en común, y entonces escribes un poco por encargo, ¿no? Voy a ver si soy capaz de escribir, pues como el otro día que presentamos en el Teatro Olimpia un libro de relatos para celebrar el centenario del teatro, y bueno, los relatos tenían que tener como temática central el teatro. Bueno, pues te propones ese reto, ¿no? Voy a ver si soy capaz de escribir un relato sobre el teatro, y es un poco como literatura por encargo, digo yo, y también pues para divertirte un poco. Pero luego mi otra literatura es la que yo escribo porque la tengo que escribir, porque me sale del corazón, porque es una necesidad vital, un impulso irrefrenable, y es algo en lo que no buceo, que no exploro, sino que sale solo, sale a la superficie, y yo creo que es una actividad terapéutica, para mí es una actividad terapéutica. Y entonces me di cuenta de que esas cosas que voy escribiendo así a impulsos, a bocanadas, habían dado lugar en una época determinada de mi vida, en pocos años, habían dado lugar a unos cuantos relatos que tenían como temática común el duelo o la pérdida, bueno, porque por desgracia en esos años se me habían acumulado en mi vida varios duelos. Y entonces, pues cuando ya tuve unos cuantos y me di cuenta de que era como un tema un poco recurrente, obsesivo, sí que ya me propuse, empecé a darle vueltas a la idea de escribir un libro de relatos que tuvieran ese tema y explorar un poco cuáles son las diferentes respuestas y reacciones que los seres humanos tenemos ante el duelo. Entonces, bueno, hay una mezcla de situaciones reales, ficticias, y de experiencias propias y de gente que me es cercana. Y bueno, en todos los relatos, por lo tanto, hay una pérdida, no en todos se trata de una muerte, pero yo creo que lo interesante es que en cada uno de ellos se aborda la pérdida de una manera diferente, ¿no? Intentando pues eso, mostrar todo un abanico de respuestas vitales, emocionales muy diferentes, ¿no? Porque aunque el punto de vista profesional, ¿no?, que nos hubiera dado Alberto, dice que teóricamente en el duelo se atraviesan una serie de etapas, ¿no?, una serie de fases, como son la negación, la negociación con la realidad, la depresión, la ira y por último la aceptación. Bueno, yo creo que todo esto se queda un poco en el marco teórico, pero que luego a la hora de la verdad, en la realidad, yo creo que todos conocemos personas que se han quedado atrapadas, ancladas en alguna de las fases, ¿no?, que necesariamente no se atraviesan todas, no se atraviesan de la misma manera, y bueno, hay respuestas bueno, que incluso podría decir que pueden llegar a ser como replanteamientos vitales o respuestas positivas dentro de lo negativo, de lo doloroso que puede suponer una pérdida. Y luego también había otra cosa que me parecía interesante, y es que alrededor de las pérdidas, de las situaciones dolorosas, de la muerte, se establecían una serie de protocolos y demandas que los demás hacen respecto a lo que tú tienes que hacer o responder, y que muchas veces se tacha de anormal o insuficiente o excesivo la respuesta que tú estás teniendo, ¿no? Que de alguna manera todo el mundo se cree con derecho a juzgar pues si tienes que estar mejor, si tienes que estar peor, si ya ha pasado un tiempo suficiente, si tienes que comportarte de tal o cual manera, si tienes que salir más, entrar más, no sé, eso me parecía también muy curioso. La falta de comprensión en ese sentido, aunque en la mayoría de los casos está hecho con la mejor de las intenciones y desde luego para ayudar, pero que a veces yo creo que casi que es peor, ¿no?
Esto ocurre indudablemente en el caso de la muerte, pero bueno, luego también hay otras pérdidas dolorosas, como pueden ser, pues no sé, alguien que tú quieres mucho que desaparece de tu vida, pues porque no sé, es alguien de tu familia con el cual dejas de tener relación, o porque hay una separación, o un divorcio, o es una pareja, pues. Y entonces, como decía Elga, que tuvo la amabilidad de entrevistarme en 2 ocasiones, y es una gran profesional del periodismo, pues a veces eso es casi como más difícil de entender, porque claro, la muerte es un hecho, bueno, pues, que no se puede cambiar, ¿no? Y con el paso del tiempo, más o menos, acabarás aceptándolo, porque claro, la persona ya no existe. Y el otro tipo de pérdidas, pues bueno, requiere una manera de asumirlo diferente, porque la persona sigue existiendo, no es que ya no exista. Y a lo mejor tienes que ver con tus propios ojos cómo rehace su vida y sigue viviendo perfectamente sin ti, ¿no? Con lo cual, pues eso a veces conlleva unos trastornos también, yo creo que añadidos, ¿no? Y de todas formas, bueno, como en la primera presentación dijo Ana Noguera, que también es un encanto, ¿no? Hablando de las presentaciones, de todas formas yo creo que el libro no es en absoluto triste ni pesimista. Yo creo que sí que ahonda, ¿no?, en las emociones y como dice Elga, pues algunas personas que la han leído me han dicho que les ha hecho llorar, pero es un lloro pues un poco como curativo, ¿no? Sí, como sintiéndose identificada, de decir, bueno, es verdad, yo también he sentido esto, y ayudan porque a veces crees que eres el único ser en el mundo al que le están ocurriendo ese tipo de esas cosas horribles o esas situaciones tan insoportables, y luego pues ayuda a sentirse reconocido y ver que no eres una persona tan loca, tan extraña o tan excesiva o tan irracional. Y bueno, yo por eso creo que es en cierto modo positivo, ¿no? Y que habla sobre todo de amor, ¿vale? Y de sentimientos, y también de que, bueno, de las pérdidas a veces, solo a veces pueden surgir cosas buenas porque nos hacen darnos cuenta a lo mejor de lo realmente importante, cambias tus prioridades en la vida, haces pues esos replanteamientos que de otra forma hubieran sido imposibles. Yo intento no, es una cosa que me sale sola, que casi siempre, luego te das cuenta después a posteriori que casi siempre escribo en primera persona. Me resulta más fácil identificarme con los protagonistas, con las protagonistas, que casi siempre son mujeres, la verdad, y ponerme en su piel y bueno, y en esos momentos yo imagino que soy yo, y por eso creo que hablo de manera tan emocional, ¿no?, tan sentimental, porque estoy realmente viviendo lo que estas protagonistas sienten. Y bueno, por eso yo creo que sí, que tengo facilidad para ponerme en el lugar de los demás. Quizá también me ha ayudado ser profesora, que te hace desarrollar una paciencia infinita y entender mucho, intentar entender mucho a tus alumnos, ¿no?, y ponerte en su piel, aun a pesar de la diferencia de edad, y eso es muy difícil. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso ayuda, ¿no?, eso te mejora como persona, y luego pues de rebote cae en la literatura, en las cosas que escribes. Respecto al tema del título, ¿no?, algunas personas bueno, pues yo en todas las demás cosas en mi vida soy muy organizada, muy cuadriculada, y no dejo nada al azar, ¿no?, y soy muy ordenada, pero en el tema de la escritura no, ahí ya pierdo los papeles, nunca mejor dicho, y soy muy impulsiva. Es el único rinconcito de mi vida en el que me permito pues eso, ¿no?, el desorden, la impulsividad y un poco la locura. Y entonces, por ejemplo, yo casi nunca
esto a lo mejor está mal que lo diga, pero yo casi nunca corrijo nada de lo que escribo, o sea, escribo y ya está, o sea, hago una lectura un poco para ver si se me ha olvidado un acento o he repetido una palabra, pero es algo muy, pues muy de bocanada, ¿no? Muy espontáneo y que, bueno, pues que no responde a nada meditado, ni racional, ni luego lo reviso, ni todas esas cosas. Y con el título me pasó eso, ¿no? O sea, pues que de repente cuando estaba ahí escribiendo los relatos, recopilándolos, los que había pensado que podían al final acabar en un libro relativo a la pérdida y al duelo, y no sé, y se me ocurrió, ¿vale? El título fue como impulsivo y ya no di opción, o sea, lo comenté con algunas personas, oye, ¿qué te parece este título tal? A casi nadie le gustaba, la verdad es que igual no es el mejor, no lo sé, me parecía interesante la repetición de las Ds, creo que hablaba realmente de lo que trata el libro y no hice caso a los consejos bien intencionados de buscar otro más apropiado. Me decían que el título echaba para atrás, ¿vale? Que hablar de dolor, de duelo, de doler, en fin, que la palabra duelo no era algo que apetezca, sobre lo que apetezca leer realmente. Y bueno, y eso para mí casi que fue un reto, ¿no? Porque, bueno, pensé que a lo mejor no apetece mucho leerlo, pero que tarde o temprano todos vamos a pasar por ahí, hemos pasado, pasamos o pasaremos y bueno, yo creo que no hay que huir de la realidad, que hay que afrontar lo que, como decía Edgar, la literatura ayuda, es una forma de ayuda, no es un libro de autoayuda, es algo como pues, más lúdico, más estético, más creativo y que bueno, que también tiene su sentido. Y luego, después también ha habido gente que me ha dicho, no, sí, realmente en el fondo la muerte es algo que ha inspirado mucho, ¿no? Que ha inspirado muchísimo, que aparece en muchísimas novelas, en muchísimas obras en algún momento, porque claro, es un momento vital que mueve mucho, ¿no? Conmueve emociones, sentimientos y es muy apropiado para recrearlo literariamente, ¿no? El amor y la muerte son grandes temas trascendentales que yo creo que aparecen prácticamente en todas las obras literarias, ¿no? Y en muchos poemas, por ejemplo, y sí. Entonces creo que no es un tema estrella, pero de alguna manera camuflado, sí que no sé, todos hemos leído al respecto muchas veces y luego sí que también me han comentado pues que hay una literatura de luto o de duelo tal que sí que trata, pues no sé, como el libro de Salvando las distancias, por supuesto, de Rosa Montero, de la ridícula idea de no volver, ¿no? Que sí que, claro, que están inspirados en la muerte de un ser querido, ¿no? Entonces no es algo tan extraño. Desde luego a mí me parece muy interesante y yo espero que a vosotros también y ya digo, en cualquier caso pues he de pedir disculpas porque no tuve más remedio que escribirlo, es algo que se me escapa de las manos y cuando lo tienes escrito, pues a ver, al principio antes de publicar la novela yo no sabía lo que se hacía con las cosas que se escribían, ¿no? Y luego ya cuando le coges el gustillo te dicen, no, si puedes publicar, y dices, sí, puedo publicar y ves que es posible, porque eso también hay quien te desaconseja meterte un poco en la jauría de editoriales y promociones y todo eso, que tiene su parte buena y su parte pues un poco más dura, pero bueno, un poco cuando, pues repito, cuando te coges el gustillo y crees que hay personas que te pueden leer y a las que les puedes gustar y bueno, y compartir estos momentos así como este, pues eso, no puedes dejar de hacerlo. En cualquier caso, no sé si seguiré publicando o no, porque ahora últimamente ya los problemas están siendo muchos, pero desde luego voy a seguir escribiendo. Y bueno, aunque solo sea por dejarme acompañar por personas tan estupendas como Elga, que para mí es todo un lujo haberla tenido conmigo. Así que muchas gracias a todos. Bueno, ¿quién se anima a preguntar?
como me la tanda de siempre, preguntas. y además como estamos en Petit Comité más, si queréis comentar algo, preguntar Yo estoy algo. deseando empezar a hablar. Sí. Sí, porque es un tema que me parece muy interesante y es un tema muy real. O sea, me gusta el título, me encanta lo de la cacofonía esa de las leyes. Claro. Me parece que es tal cual lo que es el libro, me imagino. Y luego el tema de los duelos, estamos en una sociedad donde todo lo duro y lo triste se huye. Se aparta, se oculta. Una sociedad infantilizada, entonces ya no se llevan a los entierros ni a los niños. Pues, Exactamente. los que venimos de un tipo de cultura del sur, Sí. estamos acostumbrados a vivir los duelos como parte de la vida. Sí. Yo, por ejemplo, en mi casa lo de los... Es más, yo he vivido con una doliente toda mi vida, Ajá. entonces quiero decir, lo del duelo es una cosa parte de la vida. Sí. Y en mi casa se ha hablado de mi padre como si se hubiera muerto ayer Sí. y se murió antes de nacer yo. Eso te lo digo todo, hace 50 años. Quiero decirte, ¿sabes? Se vive como algo normal, los muertos es parte de tu vida y de tu historia y se cuentan anécdotas y no pasa nada. Y los duelos hay que pasarlos porque además Sí. por terapia. Exactamente, pero Es mira, por necesario. ejemplo, yo, Es un tema- porque ahora pues, mi compañera que es profesora también se acaba de marchar porque tenía prisa, pero yo es que observo, por ejemplo, que hay, como te dices tú, dentro de la sobreprotección que existe hoy en día para los niños en general, del tema de los duelos también, ¿vale? Y sobre todo, y es un tema muy... pues eso, cuando pasa algo en una familia de un niño, de un adolescente, pues como si se le intenta proteger de una manera excesiva, Sí. luego también en el colegio se le tiene mucho con tal, pues es que falleció su abuelito el trimestre pasado, tal, no sé, de alguna manera yo creo que eso también dificulta un poco superarlo, sí, porque se le da un tono de tragedia que no deja de ser una excepcionalidad, pero exacto, no es excepcional, es una tragedia pero no es una excepcionalidad, es una cotidianidad y como tal deberíamos de tratarlo. Y entonces, o también como se les victimiza mucho a lo mejor pues eso, a niños, a niñas que en su familia ha ocurrido algo tal y hay como pues eso, enseguida luego también hay mucha medicalización en el sentido de si enseguida hay que llevarlo al psicólogo, al psiquiatra, al tal, pues un poco pues se ha perdido la naturalidad esa que yo he admirado desde siempre.